mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y todo eso para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que dice la Escritura. La vida espiritual nunca va a ser mejor que la vida familiar que sostengamos. Hay una interrelación entre lo uno y lo otro. No puede pensarse que haya alguien disfrutando una vida espiritual de un alto nivel si la vida familiar está en un bajo nivel. Lo uno y lo otro están estrechamente ligados. Por eso, cuando hablamos de edificar, no solamente tenemos que pensar en la edificación familiar, sino en la espiritual y viceversa. Tenemos que pensar en la espiritual y en la familiar. La vida familiar y la espiritual tienen un solo fundamento. El fundamento es Dios. No podemos llevar la vida espiritual según la palabra y la vida familiar según nuestros deseos, ignorando la palabra. No. La vida familiar y la vida espiritual tienen un solo fundamento. Por esto es que necesitamos trabajar en la edificación de ambas, de la vida familiar, de la vida espiritual. Mejoramos la vida familiar, mejoramos la vida espiritual y se fusionan la una con la otra, porque en primer lugar tienen un mismo fundamento. En el libro de los Salmos, si usted me acompaña allí un momento, en el capítulo 127 se afirma algo importante. Salmos, capítulo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué va a suceder? En vano, en vano, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
El asunto procede de Dios. La base está en Dios. La fuerza está en Dios. La fortaleza está en Dios. La dirección está en Dios. La sabiduría está en Dios. El poder está en Dios. Todo lo que necesitamos para formar la vida espiritual y para formar la vida familiar está en Dios. Tiene su asiento en Dios. Vamos por un momento al Evangelio según San Mateo. Un pasaje que usted conoce. Este día hemos cantado de eso. Esta semana hemos cantado de eso toda la semana. San Mateo capítulo 7. Dice, versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué sucede? Dígalo más fuerte. No cayó. ¿Cuál es la razón por la que no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Es Cristo. ¿La roca quién es? Es la palabra de Dios. No hay absolutamente nada que pueda derrumbar la consistencia y la fortaleza y la estabilidad que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, no buscamos simplemente ser religiosos, sino ser cristianos. El religioso puede tomar las cosas en un plano completamente diferente de la persona que es espiritual. Y hermano mío, mucha gente está cansada de religión, de simple religión. Hay gente que desecha todo lo que es solamente religión. Ritos, ceremonias, apariencias, cosas por el estilo. Pero nadie realmente menosprecia una verdadera vida espiritual. Nadie la menosprecia. Yo he tenido la oportunidad de hablar con personas que si usted trata de hablarles del evangelio, dice, no, de eso no me hable. Yo no quiero saber más nada de eso. Pero que mire, que nada. Pero cuando usted insiste, a veces entonces dice, no, yo conozco, yo así, y comienzan a veces a señalar. De pronto, dicen, bueno, así es la mayoría de la gente, dice. Pero conozco a una persona, eso sí, y comienzan a exaltar una verdadera vida espiritual. Por eso, nuestra lucha es esta, nuestra batalla es esta. Yo sé, hermano mío, que vivir la vida cristiana al nivel de lo que el Señor quiere, no solamente es necesario, sino que también es posible. Y es posible porque contamos con la ayuda de Dios nuestro Señor. Es posible cuando nosotros estamos edificados sobre la roca. Y cuando nuestra vida responde a los principios establecidos por el Señor en su palabra. Tanto en nuestra relación con los demás familiares en casa,
como nuestra relación en el comercio, nuestra relación con las personas en el ambiente laboral, nuestra relación con las personas en la comunidad y de cualquier lado que nos vean. Ellos pueden ver una cosa nada más, y es que usted se asemeja a Jesucristo en esto o en aquello, y entonces la gente tiene que reconocer y decir, verdaderamente este es uno de ellos. Y eso es posible, vivir la vida cristiana, y nuestro empeño debe ser así. Ahora, hay dos elementos contra los cuales nosotros batallamos. Dos elementos para reducirlos a dos. Uno es la carne. ¿Saben qué es eso, verdad? Anda tan pegadita a nosotros, ¿no? Pero la carne no se refiere a la carne. Es una forma de hablar de las cosas que no son espirituales, sino que son carnales. Y la carne es uno de nuestros enemigos, de los elementos frente a los cuales nosotros tenemos que luchar. El otro es el diablo. No para echarle la culpa al diablo, simplemente y tratar de, como torero, nosotros decir olé y pasa. No, pero el diablo sí es el diablo. Vive constantemente acechando. Y es lo que dice la Sagrada Escritura en diferentes formas. Dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, no vamos peleando allí. Nuestra verdadera lucha está ¿dónde? Dice que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no es que vamos a andar viendo demonios por todas partes, porque algunas personas a veces le echan la culpa al diablo hasta de que si les pica aquí. El diablo no me deja tranquilo. No se trata de eso, señores. Pero el diablo lamentablemente está vivo. El diablo está activo. El diablo está dedicado a lo que él sabe hacer. Está empeñado en tratar de lograr el que usted y yo no vivamos como debemos vivir la vida cristiana, triunfante y victoriosa, como el Señor quiere en su santa palabra. Pero hay buenas noticias. La Biblia declara que debemos simplemente resistir. ¿Qué es lo que dice que debemos hacer? Resistir. Dice, resistid al diablo. ¿Y qué promete? Usted se puede imaginar al diablo, en vez de andar detrás de usted siguiéndolo para molestarlo, huyendo de usted. Huyendo de usted. Y usted camina para un lado y el diablo dice, uy, ahí viene y se va más rápido. Usted puede hacer eso. Usted puede hacer huir al enemigo. Pero para eso tenemos que estar edificados en la palabra del Señor. Fíjese el pasaje en Mateo, que es el último que hemos leído. Dice que hay 3 clases de adversidades a las cuales nosotros nos enfrentamos, cuando menos están ilustradas aquí, simbolizadas acá. Habla de ríos, habla de vientos y habla de lluvia. Lluvia, ríos y vientos. Pero no importa si es lluvia,
No importa si es ríos o no importa si son vientos a los cuales hemos de enfrentar. Lo que garantiza acá es que si estamos edificados sobre la roca, entonces no vamos a tener fracaso, no vamos a experimentar fracaso. Hay quienes piensan de que los fracasos espirituales son inevitables y eso no es cierto, no es cierto. En el Señor somos más que vencedores. ¿Qué somos en el Señor? Más que vencedores. Y podemos vencer una y otra y otra y otra vez. No hay nada en la Biblia que nos ofrezca que no vamos a tener pruebas, que no habrá lluvia que nos intente embeber, o ríos que nos intenten arrastrar, o vientos que quieran arrasar con nosotros. No hay nada que diga eso. Lo que sí dice es que podemos todavía, después de todas estas cosas, estar firmes por cuanto nosotros estamos edificados en la roca que es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, necesitamos varias cosas. El fundamento, naturalmente, de la familia, es importante estar velando ese fundamento, como también es importante ver el fundamento espiritual de nuestra vida. Una cosa que nosotros podemos y debemos hacer es estar revisando el fundamento, ¿Estoy yo edificado sobre la palabra de Dios? Y el que está edificado sobre la palabra va a poder entender una cantidad de cosas que le favorecen. También tenemos que velar no solo por el fundamento en el hogar. La palabra del Señor nos habla acerca de la importancia de tener respeto, fidelidad, confianza y amor. Pero también necesitamos comunicación, obediencia, justicia y paz. Y además de estas cosas que nosotros necesitamos cultivar, está la cobertura espiritual que nos es proporcionada de la fe en Dios, fe en su palabra y fe en el Espíritu Santo y la obra que Él hace en nosotros. Cuando pensamos de los frutos de la vida cristiana, no tenemos nosotros que verlo como una misión imposible. No. ¿Por qué? Lo que tenemos que hacer es dejarnos en las manos del Espíritu Santo para que Él haga producir ese fruto en nuestras vidas. El fruto siempre resulta ser espontáneo. El fruto siempre resulta que es el producto de los elementos internos que se manifiestan en el fruto en forma externa. No es que nosotros estemos buscando ocupar la acción del Espíritu de Dios. Yo no puedo producir en mi vida lo que solo el Espíritu Santo puede producir. Pero si no me dejo en las manos del Espíritu, jamás voy a lograr conseguir lo que debo conseguir como fruto del Espíritu Santo. Y una de los énfasis que vamos a tener en el resto de este año, junto con lo que ya tenemos, es sobre el Pentecostés, sobre la obra del Espíritu Santo. Estuve hablando de eso un poco el domingo anterior y vamos a seguir haciendo énfasis en esto, hermano mío. Vamos a ser una iglesia pentecostal no solo por afiliación denominacional. Vamos a ser una iglesia pentecostal no solo por la doctrina que nosotros tenemos
en nuestro credo. Vamos a ser una iglesia pentecostal por la experiencia personal de cada uno de los que formamos la congregación. La Biblia nos enseña que en los días del siglo I, cuando se inició la iglesia, cuando vino aquel famoso día de Pentecostés, en donde cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban reunidos en el aposento alto, todos, ¿cuántos? Todos, ¿cuántos? Todos, ¿cuántos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Luego en la casa de Cornelio, un hombre gentil que apenas había oído algo, pero que no sabía ciertas cosas básicas, pero tenía sentimientos espirituales muy fuertes. Oraba, daba diezmos o limosnas, ofrendas, como se le pueda llamar, a lo que él hacía. Él era un hombre que tenía temor de Dios, pero le faltaba algo. Le faltaba el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. Y se le apareció aquel ángel. Decía yo el domingo pasado, lo pentecostal está estrechamente unido a lo sobrenatural. Lo sobrenatural no debe ser una cosa ajena a nosotros como congregación pentecostal, porque lo sobrenatural está estrechamente unido a lo pentecostal. Debemos nosotros esperar. Y eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre una y otra y otra y otra vez. Las cosas sobrenaturales. Lea el libro de los Hechos de los Apóstoles y va a refrescar en su memoria los hechos sobrenaturales que fueron realizados por el poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios en aquellos días. Pero déjeme decirle algo que he estado meditando en estos días. La buena salud espiritual también tiene su relación con la buena salud física, natural, en muchas formas. Para tener buena salud tenemos que comer, ¿sí o no? Pero no hay que comer demasiado, porque entonces arruinamos el asunto. Pero la buena salud espiritual requiere también que comamos del alimento. Comer correcto, dice hermana Teresa, sí, comer correcto, poner las cosas ahí. A veces vemos, dice que cuando seas llevado o llamado a la casa, pon cuchillo en tu garganta, muchacho, para que no te desboques sobre la comida que te va a indigestar después. Debemos de tener, te va a engordar, te va a poner fuera de la realidad. Entonces debemos pensar en eso. Y ¿sabe? Dios, para ayudarnos en lo humano, estoy hablando ahora de lo humano, Dios, para ayudarnos en lo humano, ¿sabe qué ha hecho Dios? Ha puesto en nosotros lo que algunos han dado en llamar un reloj biológico. ¿Ha oído del reloj biológico? ¿Sí ha oído del reloj biológico? El reloj biológico, yo voy a mencionar 3 cosas nada más, en forma breve, concisa. Pero eso de que usted de pronto dice, ay, tengo hambre. Tengo hambre. ¿Sabe qué cosa es? Que el reloj está marcando que es hora de comer. Muchos de nosotros, por el trabajo, por lo que sea, a veces pasamos por alto eso. Tengo hambre, no, pero es que tengo que terminar este trabajo y que lo voy a hacer. Tengo un hambre, pero tengo que hacer.
¿Ya ha pasado, Carlos? Sí, mucho. Ay, ay, ay. Y dejamos pasar el tiempo de la comida. Terminamos el trabajo. Después viene y dice, ay, pero ya se me quitó el hambre. O tenemos tanta hambre que agarramos y casi sin procesar, engutimos y comemos. Y después quedamos, ay, yo creo que comí demasiado. El reloj no es en vano que Dios lo puso. Este reloj biológico tiene otra función. En ciertos momentos nos indica que el cuerpo quiere deshacerse de las cosas que hay que desechar. Y sabe, es malo eso, sentir esa necesidad e ignorarla. A mí me decía un tío mío que era médico farmacéutico, me decía, Jerónimo, tú nunca aguantes necesidades fisiológicas. Hay muchas personas, hermano, que podrían evitar algunas enfermedades que han tenido que enfrentar si manejaran bien el asunto y le prestaran atención al reloj biológico. La otra cosa, dije que iba a mencionar 3, pero la otra cosa es el descanso, el sueño. Usted anda trabajando, usted anda para acá, usted anda para allá, pero de momentito llega, comienza a bostezar. El reloj biológico le está indicando es hora de irse a dormir. Pero la novela, ay Señor, pero el deporte, pero yo no sé qué, lo que sea. Y entonces insistimos. Por último, cuando ya casi estamos de arrastrar los pies, ya me voy a dormir ya. Y entonces sí vamos y nos acostamos, sí dormimos. El cuerpo ha estado funcionando de manera irregular en 3 cosas esenciales, muy esenciales. Préstele atención a eso. Su salud físicamente va a ser mejor si usted le presta atención a su reloj biológico. Pero ahora vamos a trasladar el reloj a lo espiritual. Vamos. ¿A qué hora sufre usted hambre de la palabra? Dice hermana Teresa que a toda hora sufre ella. Bueno. Pero hay personas, perdón. Bueno, cuando estamos en pruebas y todo, ¿verdad? Yo no sé si es apetito o es una situación que nosotros decimos, ay Dios mío, lo que no quisimos hacer bien antes, ahora nos toca hacerlo. Pero hermano, hay momentos cuando el alma nos está pidiendo comunión con Dios. Hay momentos cuando el alma está pidiendo alimento, que no es pan, que no es carne, que no es leche. Está pidiendo alimento espiritual. Prestemos atención a eso. Hagamos una disciplina en nuestra vida. Hay personas que acostumbran desayunar a las 8 de la mañana, almorzar a las 12:30, cenar a las 5:30 y están allí y van así y van así. Normalmente van a observar mejor condición de salud que alguien que le da hambre a las 8 pero desayuna a las 10:30 por A más B. Y tiene hambre a las 12:30 pero almuerza a las 3.
Después se da una tremenda comida a las 10 de la noche antes de irse a acostar. Pobre cuerpo, pobre cuerpo. No haya, el reloj funciona todo así. Las manecillas del reloj biológico no saben por dónde. Y por allá comienza otra vez para el otro día. A ver, cuando ignoramos esto, lo mismo nos sucede en lo espiritual. Cuando ignoramos ese sentir, eso viene de Dios, viene del Espíritu de Dios. Él sabe que nosotros necesitamos edificar nuestra vida y quiere ayudarnos y despierta en nosotros un deseo por la palabra, por la oración, por la comunión con Dios, por la adoración. Él sabe que nosotros necesitamos eso y trata de producirlo en nuestra vida para que tengamos una vida espiritual saludable, fuerte, estable. Amén. ¿Y qué de eso del baño? En lo físico, decía yo eso de que el reloj biológico nos indica de las necesidades de evacuar esas cosas. En lo espiritual, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas, tratando de que nosotros también evacuemos espiritualmente cosas que de otra manera nos van a seguir causando daño. Yo conozco gente que aún casos a veces con familiares se odian entre familia o a otras personas que no son sus familiares y están dispuestos a cantarle a Dios y a hacer oración y a dar diezmo. A los que no están dispuestos es a perdonar. Cuando el Espíritu de Dios trata con nosotros para tratar de limpiar nuestro ser espiritual, hay que prestar atención. Perdonar es una de las grandes virtudes que nosotros debemos aprender a desarrollar. Perdonar de veras deja una satisfacción profunda en nuestra vida. En cambio, si no perdonamos, andamos con un malestar, una inquietud, un malestar, algo, y estamos espiritualmente indigestos. ¿Qué cosa es esto? Y yo no sé. Si tú sabes, perdona, pide perdón, otorga perdón y vas a darte cuenta, hermano y hermana, el alivio tremendo que produce al alma cuando nosotros aprendemos a perdonar. Pero es que esto, lo que pasa es, olvídalo. Eso no te está haciendo bien, deséchalo, échalo fuera. Oh, qué bueno es venir al altar. Y por eso es que el Señor, fíjese que tan serio es eso. El Señor habló de eso en forma concreta. Dice, si tú vienes al altar y te acuerdas que tu hermano, X, Y o Z, tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Después ven y ofrece tú presente. Así es como lo enseña la palabra del Señor. Y el descanso. Yo no sé, hermano. Usted es el que sabe. Usted es el que sabe si usted le presta atención a ese relojito que trata de indicarnos. Es hora de estar en descanso espiritual, en comunión con Dios. Es hora de ir. Algunas a veces quieren ir a orar, pero no van. Dicen, no, voy a ponerme, voy a obligarme, Y pasan los días y nada, y nada, y nada, y nada. Espiritualmente andan débiles. El enemigo entonces nos agarra por allí y hace presa de nosotros muy fácilmente. Dejemos lugar al Espíritu de Dios que trabaje en nosotros. Vamos a estar de pie.
Dice que nosotros, si estamos edificados sobre la roca, ¿qué va a pasar? ¿Vienen qué? Lluvia. ¿Y vienen qué? Ríos y viento. Pero no cae, no cae, no cae, porque está edificado sobre la roca. La roca. La roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios. Aprendimos un coro bonito. A ver, ¿quién lo canta? De los que estuvieran en la escuela bíblica. ¿Ah? Construye tu casa sobre la roca. ¿Y qué? Y vencerá. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, permite que podamos dejar libertad a tu Espíritu en nosotros para hacer aquellas cosas que son necesarias, para mantener alerta espiritual en nuestra vida, del tiempo adecuado, para leer tu palabra, para orar, para comunicarnos espiritualmente contigo, para limpiar nuestro corazón y nuestra vida en todas aquellas cosas que son un estorbo a la edificación espiritual. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Concédenos en el nombre de Jesús el que podamos desarrollar una vida espiritual consistente, saludable, firme, estable, que llene las expectativas que están reflejadas en tu palabra para tus hijos, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, hasta que nosotros lleguemos al punto que no seamos víctimas de los como niños de engaños, de estratagemas de hombres que tratan de torcer la verdad en contra del beneficio espiritual de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que sea este un material de reflexión y que contribuya a una decisión firme de nuestro corazón para vivir en ese proceso que tú quieres dirigir y cumplir en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén. Amén.